Sale, transmitimos. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada lunes ahora, solamente van a ser 2 lunes, pero como cada martes, los recibimos con muchísimo gusto. En este que ha sido todo un semestre de recorrido de los temas más interesantes, de aquellos temas que en otros momentos y en otros modelos ya los maestros habíamos abordado, sobre aquellos aspectos del nuevo modelo que nos parece que es muy pertinente que se aplique ahora o se aplique después, siempre serán oportunos para acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y la semana pasada iniciamos un tema que me parece que redondea, que integra todo lo que hemos estado revisando durante todos estos martes, que tiene que ver con los enfoques psicopedagógicos que nos permiten a los maestros, a las maestras, observar el proceso a través del cual vamos captando cómo los niños, las niñas van absorbiendo, van contactando, van procesando las diferentes provocaciones que vamos haciendo en el aula a partir de ciertos temas, tópicos o contenidos. Yo decía desde muchas sesiones atrás que hay un eslabón que se nos ha perdido, que es esta mirada, esta observación más fina, más minuciosa por parte de los maestros y las maestras de lo que está pasando internamente en el proceso de aprendizaje. He señalado enfáticamente que tanto las autoridades como los especialistas, como los asesores, como los supervisores, como la planeación que hacen los maestros, como todo lo que rodea el hecho educativo, está mucho más enfáticamente orientado a observar e impulsar la enseñanza, más que la capacidad de aprender de nuestros estudiantes. Y la semana pasada veíamos, observábamos
algunos elementos que se relacionan con la mediación, que nuestros maestros, nuestras maestras, nuestra actuación tiene que ser más una actuación de mediación más que de enseñanza. Y hoy lo que vamos a abordar son 4 categorizaciones de esas habilidades que las maestras, que los maestros tienen que mediar, en donde tenemos que observar la actuación de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y quisiera empezar señalando que mucho de este acontecer didáctico y pedagógico en las aulas ha venido enriqueciéndose a partir de los temas del avance de la psicología del desarrollo, de la psicología del aprendizaje, y hoy lo que conocemos como este paquete de explicaciones, discúlpenme, del cerebro que hoy llamamos neurociencias. Entonces, lo que van ustedes a advertir, lo que van a conocer ahora o lo que van a reconocer, porque seguramente alguno de estos autores ustedes ya lo trabajaron, ya lo estudiaron, ya lo profundizaron, es como a partir de estos avances de las diferentes ramas de la psicología han podido identificar desde sus enfoques qué es lo que tendríamos que estar los maestros y las maestras haciendo desde el aula. Y para eso, maestros, déjenme compartirles algunas láminas que nos van a permitir ir adentrándonos cada vez más en esto que son los modelos psicopedagógicos para entender cada vez más el aprendizaje. Tanto el lunes pasado como ahora, y también la retransmisión que vamos a hacer el día de mañana, hemos insistido en que el gran eslabón perdido para promover el aprendizaje es que el maestro, más que estar atento en que los niños terminen las actividades, se lleven las anotaciones en el cuaderno, hagan ejercicios de tarea, tomen el resumen, vayan avanzando en sus ejercicios de los libros de texto. Lo que el maestro tiene que mirar y atender es qué habilidades de pensamiento es justo lo que los niños van desarrollando, van utilizando, pero sobre todo en las que van teniendo un desempeño destacado. Y ahí, como ya lo mencionaba yo la semana pasada, esta permanente actividad de diálogo con los niños, de preguntar, de que ellos expongan qué hicieron, que ellos comenten cómo lo están viviendo, que planteen sus dudas, es esta forma tan precisa para poder identificar qué es lo que está haciendo el niño a nivel cerebral, a nivel del uso de esas habilidades. Por lo que, maestros, hay 2 conocimientos, 2 paquetes de información que las escuelas vamos impulsando. El problema es que hemos dado mucho más peso al conocimiento declarativo, es decir, a todo aquello que es o hemos considerado que debe el niño de mencionar, de enunciar. Y este conocimiento, maestros, es importantísimo, porque cuando yo ya no digo lo que está ahí en la esquina, sino lo que yo digo en ese ángulo, hablar de la esquina y hablar del ángulo es pasar de un conocimiento cotidiano a un conocimiento de orden declarativo. Y eso es bueno, que ya no digamos mi panza, sino digamos mi abdomen, ya no digamos tengo irritados los ojos, sino tengo irritada la córnea,
Eso es pasar de un conocimiento tradicional o, digamos, cotidiano o de uso común a un conocimiento de orden declarativo. Pero el problema es que en la escuela hemos dado demasiado énfasis en el tema de lo declarativo. Entonces, en ese tenor y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con conceptos, todo lo que tiene que ver con definiciones, ha sido mucho más privilegiado dentro de la escuela. Todo lo que son los enunciados, las teorías, las leyes, los personajes, las fechas, los hechos, los datos, son de o entran dentro del paquete de conocimiento declarativo. Y si un niño ya lo usa, pues es lógico que ya lo aprendió, pero no sabemos qué proceso utilizó. Por lo que, maestros y maestras, detenernos en el aprendizaje de contenidos declarativos, es decir, de aquellos datos, hechos, conceptos y principios, sin nosotros tener claramente cómo llegó el chico a lograr identificar las partes de una suma, realizar una suma, identificar que ese problema requiere una suma para su resolución, nos estamos quedando en esta información factual o de orden verbal, donde los chicos tienen que o recitar o definir o utilizar a nivel de verbal algún concepto. O el conocimiento conceptual, que también está dentro de lo declarativo, donde ellos me pueden narrar algún proceso o me pueden decir que hizo un personaje en un acontecimiento histórico o científico, o me pueden localizar personajes en un cuento. Ahí seguimos en el tema de los contenidos declarativos. Lo que han señalado muchos autores es que no debemos de separar el uso de conocimiento declarado, tanto factual como conceptual, del procedimental o del conocimiento de los procesos. Esto quiere decir que los maestros tenemos que estar también muy atentos a aquellas estrategias que los chicos van utilizando para apropiarse de un concepto o de una definición. No basta que la repita, porque no sabemos si ese concepto, si esa fecha, si ese personaje, si esa etapa de la historia quedaron profundamente anclados en todo su proceso de orden cognitivo. Por lo que cuando hablamos de aprendizajes, de contenidos procedimentales, estamos hablando de estrategias, de técnicas, de habilidades, de métodos que el chico utiliza para ir comprendiendo la información que vamos trabajando dentro de las aulas. Por lo que en este sentido, cada chico, cada alumno, cada uno de nuestros estudiantes puede ir utilizando un proceso con etapas o subetapas diferentes, o puede captar ese contenido de una manera distinta. Por lo que algunos de los elementos que ya se han venido mencionando durante todo este semestre es que el chico deba de saber claramente a dónde tenemos que llegar, qué acciones puede realizar y la secuencia que vamos a ir utilizando para que él vaya poco a poquito avanzando en ese aprendizaje y la evolución que requerimos para que ellos puedan ir entendiendo ese marco en el cual un contenido se desarrolla. En este sentido,
cuando el conocimiento evoluciona en etapas, va dándose por fases, los chicos pueden ir identificando en qué etapa están detenidos. Por lo que una de las cosas que dicen los teóricos que no debemos hacer es explicar la estrategia, explicar el procedimiento, porque así le hacemos sobre todo en asignaturas como matemáticas y física, donde le explicamos al chico el procedimiento, en lugar de ayudarle a través de diferentes provocaciones a que él vaya construyendo ese procedimiento. Lo mismo cuando nosotros tratamos de acercar algún análisis que sea semántico o morfológico, lo que hacemos es explicar el concepto. Entonces el chico no necesariamente va a instalar ese contenido como ha aprendido. El chico va a repetir muchas veces el concepto de suma, o va a tratar de memorizar el procedimiento para aplicar una operación, o va a tratar de memorizar cómo se localiza el núcleo del predicado, pero no necesariamente está armando un procedimiento que a él le quede claro y que de una o de otra manera vaya dándole una base y un soporte de procedimiento que él mismo ha construido, y que a partir de él, entonces los chicos vayan ampliando ese marco de referencia de lo que es un análisis gramatical, de lo que es una secuencia histórica, de lo que es el uso de las operaciones para resolver algunos problemas, de lo que es la aplicación de algunos conceptos geométricos para ir entendiendo las fórmulas. Lo que pasa con los muchachos es que van aprendiendo pequeños elementos que luego les cuesta muchísimo trabajo integrar. Por lo que se sugiere que los maestros revisemos muy detenidamente, muy pausadamente, lo que estamos haciendo en cuanto a los mecanismos de cómo el chico se apropia de datos relevantes. Y ahí sí, maestros, unos chicos se van a apropiar de unos, otros chicos se van a apropiar de otros. Habría que identificar también cómo el error se vuelve una fuente de aprendizaje. No necesariamente cuando tenemos un acierto es el único mecanismo por el que aprendemos. Equivocarnos tendría que ser integrado hoy en las aulas como una fuente de aprendizaje. ¿Por qué me equivoqué? ¿Dónde está o inició el error? Y no considerar el error como un elemento vergonzante o un elemento de señalamiento o un elemento de una calificación que haga que el chico se sienta desmotivado. También es importante el hecho de que en un aula automaticemos los procedimientos, aprendamos unos de otros a compartir qué estrategia, qué mecanismo, qué procedimiento, qué etapas apliqué para llegar a algo que es correcto. Pero ahí lo que los chicos van a empezar a poner atención es más sobre el procedimiento que sobre el resultado. El aprendizaje conceptual o declarativo lo que hace es poner más atención en el resultado cuando a este le hemos quitado o lo hemos desnudado del procedimental, que es ahí donde podemos identificar qué estrategia utilizó alguno de mis compañeros, y de ese sí se aprende. Y otro de los elementos es quitar esta consigna de que todo debe de ser perfecto a la primera.
Nosotros no aprendimos a manejar a la primera explicación, ni al primer ejercicio, ni la primera vez que sacamos el coche a la calle. Nosotros no aprendimos a hacer el arroz bien hecho a la primera. Bueno, hay algunos de nosotros que ni nos sale todavía. Hay no necesariamente a la primera aprendimos a hacer la primera puntada o a barnizar un mueble. No necesariamente la perfección gira en el primer intento. Hombre, hay gente privilegiada que sí lo hace, pero no todos aprendemos a la primera o al primer intento. Y esto es otra parte muy importante de el conocimiento procedimental. Aquí, maestros, lo que ustedes tienen ya son las primeras taxonomías que fuimos conociendo cuando los diferentes autores empezaron a tratar de escudriñar el cerebro del aprendizaje. Y entonces nos fueron diciendo que los maestros echamos a andar, provocamos procesos de código, es decir, que nos advierten qué codificación usan más unos cerebros que otros. Y la primera clasificación antes de Howard Gardner, por ejemplo, que ya habla de tipos de inteligencia, que es un proceso de código, lo que nos plantearon es que habemos algunos cerebros que somos más figurativos, que nos encantan las líneas, que nos encantan los dibujos, que nos encanta el movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá cerebros que se dejen provocar más en función de eso. Hay otros simbólicos que les gustan más las señales, que les gustan más elementos abstractos. Bueno, pues son más simbólicos. Otros son más semánticos, les gustan más los cantos, las palabras, les gusta más la poesía, les gusta ver más textos. Bueno, pues esos cerebros están utilizando un código más en ese sentido. Hay otros que son más conductuales, que les gustan más las explicaciones a base de hechos o de situaciones, o pasar de una cuestión muy concreta, muy cotidiana, que les platiquemos ejemplos. Bueno, pues entonces esto es un primer elemento, maestros y maestras, que nosotros tenemos que ir advirtiendo en el aula, porque dábamos por hecho que a una explicación todo mundo aprende. No, depende del código que hubieras utilizado. Este mismo esquema nos dice, oye, pero los cerebros humanos tienen procesos mentales superiores. Hay gente que percibe más o sus procesos son más perceptuales, de escuchar, de tratar de ver una lámina. Otros les gusta más imaginar. A partir de una explicación pueden ir imaginando y otros van haciendo transferencias a partir de la creatividad. ¿Todos son iguales? No, porque aquí ya dicen, puede haber algunos procesos que a la hora de aprender necesiten más código figurativo, imaginativo, u otros figurativo, perceptual o creativo que les guste estar haciendo. Entonces, en función de eso ya nos vamos dando cuenta, maestros y maestras, que las combinaciones de procesos mentales no son iguales en todos. Entonces, el maestro tiene que estar muy atento a ver si alguien ya se me perdió y cambiar el código o cambiar el proceso mental que estoy provocando. Hay procesos metodológicos, hay gente que es más analítica, hay gente que es más sintética, hay personas que les gusta más un proceso inductivo de partir de pequeños elementos para llegar a procesos mayores. Sin embargo, hay otros que son más deductivos, que les gusta primero el ejemplo y luego irlo desbaratando.
y hay otros más empíricos, que si les ponemos ejemplos de aplicación concreta, aprenden más rápido. Entonces decimos, híjole, imagínate, un semántico imaginativo empírico o un semántico perceptual analítico. Entonces, maestros, estos son de los primeros esquemas que nos fueron estableciendo los autores como para poder decir, bueno, ahorita que yo acabo de lanzar esta pregunta o este experimento o esta provocación o este reto o esta investigación, ¿qué es lo que está pasando en el proceso mental de nuestros estudiantes? Y los últimos en plantearse, de hecho, vamos a ver que todos los autores que voy a mencionar muy rápidamente, pero que ya quedará en ustedes ir profundizando y que seguramente iremos haciendo muchas más revisiones, son los procesos constructivos. Está estableciendo una relación, está identificando las funciones de cada elemento del tema que estamos tratando, está haciendo una aplicación, está haciendo una transferencia, y no todos los chicos lo hacen de la misma manera. De tal forma, maestros y maestras, que ese elemento perdido que yo les señalaba está justo aquí, en esta parte del proceso de mediación y de aprendizaje. No está en el estímulo, eso claro que el maestro lo tiene que preparar, no está en los procesos de salida, sino está en este proceso interno, que es el de donde los maestros tenemos que estar mucho más atentos. Es aquí donde se dan esas funciones, esos procesos mentales internos, y son los que cada vez más tendremos que ir perfeccionando, tendremos que ir analizando para que nuestra mirada acompañe cada vez más esos procesos de aprendizaje. A mí, uno de los primeros procesos y habilidades que me gustaron fueron las habilidades que propuso Guilford, que luego se vio que estaban mucho más vinculadas al tema de la creatividad. Y él nos habló de procesos que fue observando en los niños y en las niñas. Y nos dijo, oye, no todos los chiquillos son sensibles al mismo tipo de problemas. Y cuando habló de problemas, no habló de problemas matemáticos, problemas históricos, cívicos, lingüísticos, naturales, químicos, físicos, matemáticos, de la tecnología, de la activación física. Toda situación que implique un reto es a lo que el Guilford le llamó una sensibilización de problemas. Entonces, aquellos chiquillos que saquen rápido su cuaderno de matemáticas o aquellos que empiecen rápido un ejercicio de matemáticas, su sensibilidad a los problemas aritméticos o geométricos es mucho mayor que un chiquillo que se tarda en sacar el cuaderno, que hace como que estoy distraído, como que está haciendo otra cosa. Un chiquillo que cuando le decimos, a ver, vamos a sacar el libro de ciencias naturales, rápido lo saca, o que le decimos biología o química, esos chiquillos tienen una sensibilidad mayor a ese campo del conocimiento. Y ahí es donde los maestros nos debemos de poner atentos. Aquel que digan, ya llegó la hora de educación física, aquellos que salgan corriendo, pues son chicos que se sensibilizan más ante ese contenido. Dice Guilford, oye, trata de checar la fluidez. Aquellos chicos que hablen desde ese contenido más ágilmente, involucren e incorporen más vocabulario, por ahí ya tienes un área de interés mucho mayor. La flexibilidad.
cuando los chicos se empecinan en una situación de aprendizaje y lo que quieren es que les demos más estrategias y van con nosotros para que les expliquemos, ya de entrada están hablando de una capacidad de flexibilidad en ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con los chiquillos que no tienen esa sensibilidad, esa fluidez, esa flexibilidad, esa capacidad de originalidad para buscar soluciones o que no utilizan de una manera más sencilla el análisis y la síntesis de ida y de vuelta? Lo que dice Guilford, cuidado, ahí el chiquillo hay un proceso que no está trabajando o con el cual no se siente a gusto. Y él nos ha dado varias habilidades que tenemos que ir revisando y que tenemos maestros que ir detectando. Y no los pone del 1 al 8 y luego no los pone de más habilidades hasta las mayores. Y miren cómo las clasifica él. Dice, tenemos habilidades que son literales, como la capacidad de percibir cuando le decimos al chiquillo, a ver, observemos acá, ¿qué ven? Cuando le decimos, descríbeme, cuando le decimos, identifica, a ver, haz parejas, o relaciona, o clasifica, o recuerda, o ordéname, de mayor o las que tienen palabras con esta letra. Lo que dice Guilford es que estamos en habilidades literales. Son de las primeras. Pues de acuerdo a Guilford, la pregunta, maestros y maestras, sería, cuando nosotros vamos a presentar un tema a los niños, ¿qué tipo de provocaciones literales, nos preguntaría Guilford, estamos desarrollando? Pero dice, no nos podemos quedar ahí, tenemos que ayudar o continuar ese proceso hasta categorizar, clasificar, describir, establecer causas, efectos, predecir qué pasaría, estimar situaciones, analizar, separar. Vamos a resumir. Ahora dímelo con tus palabras. Ahora, ¿dónde aplicarías esto? Generalizar y ya aplicar esos elementos en situaciones diferenciadas. Lo que me dice es que ya estamos en tareas, preguntas, actividades de orden inferencial. Y cuando ya el chico, nuestros alumnos, evalúan, juzgan, emiten una opinión, fijan su postura, ya estaríamos en un nivel de criticidad. Entonces, regreso un poquito, maestros, nada más, para que ustedes adviertan qué tipo de actividades tendríamos que estar poniendo a los chicos para estar en el terreno literal, perdonen, en el terreno literal o en el terreno inferencial o en el terreno crítico. No es, a ver, ¿qué ven en el pizarrón? Ah, bueno, pues vamos a clasificar los animales que pueden vivir en casa y los animales que no pueden vivir en casa. ¿Por qué creemos que estos no pueden vivir en casa? Ahí ya estás haciendo una provocación más de orden literal, pero tenemos que ir provocando que todos lo usen hasta que podamos advertir si leemos 4 o 5 noticias, organizamos a los chicos y decimos, se descubrió en una casa un león y la dueña o el dueño del león fue demandado porque está considerado, ¿por qué? A ver, vamos a investigar. Entonces, ya estamos en una parte más de resumir, de generalizar, de resolver problemas. Este es las escaleras que nos propone Guilford para que nosotros miremos el aprendizaje. Si te gusta Guilford, pues quédate con Guilford.
Pero están los 7 saberes básicos de Edgar Morin. Es otro teórico que ha planteado alguna manera para que los maestros, las maestras, observemos qué está pasando con nuestros alumnos. Él menciona 7 saberes. Primero, que lo que tenemos que hacer es curar la ceguera del conocimiento. Cuando hay un error, hay ceguera de conocimiento. Cuando el chico no sabe parafrasear, hay ceguera de conocimiento. Cuando el chico no puede hacer una tarea solo, hay ceguera de conocimiento. Y nos dice Edgar Morin, mucho cuidado con continuar aprendizajes que se van apoyando en otros que tienen ceguera de conocimiento, porque si no el chiquillo no va a aprender. Esto que ahora nos pasó con la pandemia, que los chicos llegaron sin fluidez lectora, que llegaron con graves problemas de identificación de ideas principales, pues allá hay ceguera de conocimiento, porque no practicaron, porque en casa no les pidieron lectura, por lo que fuera. Ahí ya no podemos continuar, maestros, porque si lo que hacemos es continuar, lo que va a pasar con el chico es que esa estructura de donde se van depositando diferentes conocimientos se va a caer muy fácilmente. Lo que nos dice Edgar Morin en estos saberes básicos es que el conocimiento debe de ser pertinente, debe de estar acorde a la edad, acorde al contexto, cercano al chico, que el chico lo pueda identificar. Es un poco lo que ahora el nuevo plan de estudios dice, partamos de los conocimientos de contexto de los niños. Bueno, pues eso siempre lo debimos de haber hecho, no es solo en este momento. Edgar Morin nos los va a volver a señalar. Otro que nos dice enseñar la condición humana, enseñar con base a ejemplos, situaciones que se hayan vivido, partir de noticias, partir de cosas que están cercanas a la necesidad de los chicos, partir de cosas que nos interpelan, que verdaderamente nos pasan en una población que está más dada a consumir azúcares. Bueno, pues eso es de ahí donde debemos de partir, a lo mejor cambiar una alimentación en azúcar refinada a azúcares naturales que pueden venir en las frutas, en algunos alimentos. Eso es mucho más adecuado a partir de la condición humana. Y otra de las 4 saberes que nos dice es identidad más del contexto afectivo, moral, situacional, intelectual de nuestros contextos y de nuestros alumnos. También nos dice que debemos de enfrentar las incertidumbres. ¿Qué es lo que preocupa a los chicos? ¿Qué es lo que están viviendo? Esto, Edgar Morin nos ponía muchísimos ejemplos de matemáticas. Pues, ¿por qué le pones el ejemplo de ordeñar vacas si a lo mejor es un chiquillo que está en la ciudad? Entonces, su proceso de pensamiento va a ser mucho más complejo, no va a saber de dónde atar esos ejemplos. También nos señalaba muchísimo de la cuestión de enseñar lo que podamos comprender y de la comprensión que se debe de dar entre pares, y que lo que verdaderamente se tiene que estar socializando en las aulas son las estrategias que siguen los chicos, no las estrategias que queremos enseñar los maestros o con las que nosotros aprendimos. Y una cuestión muy importante para Edgar Morin es esta cuestión de ayudarse entre pares, de seguir el ritmo de los chicos, de que partamos de las situaciones que vivimos en el grupo como una cuestión de la ética del género humano.
Dice, no memoricemos reglas ni ordenamientos, sino que en función de cómo está la convivencia en el aula, de ahí podemos partir. A mí una clasificación que me gusta mucho es la de Ruben Forenstein, porque él hablaba de la autoplasticidad, de esta capacidad de adaptarnos, de cambiar, de pensar de otra manera, esta flexibilidad en el pensamiento. Y él nos propone una taxonomía que a mí me encanta. Él habla de 18 operaciones mentales. Dice, toda la actividad que un maestro debe de desarrollar dentro de una sesión debe de estar basada en estas operaciones mentales. El niño puede identificar, puede diferenciar. Esto es muy importante para él. Dice, si tú le estás enseñando la prosa y no la puede diferenciar del verso, no está aprendiendo. Entonces dice él, oye, enséñale paquetes, ponle retos de paquetes en donde él pueda identificar y diferenciar, comparar, analizar, sintetizar, clasificar, codificar, decodificar, establecer relaciones entre cada uno de esas comparaciones que hizo, representar mentalmente, hacer transformaciones mentales, establecer razonamiento divergente, hipotético, transitivo, analítico, progresivo, silogístico e inferencial. Ya estos tres últimos tienen que ver un poco con lo que nosotros hicimos si llevamos por ahí en alguna ocasión lógica, ¿sí? Esta parte de la filosofía donde establecíamos relaciones a partir de silogismos, donde verdaderamente lo que teníamos que poner es a pensar a nuestras neuronas, verdaderamente agitarlas, ponerlas a trabajar. Y el razonamiento hipotético, cuando planteamos un reto al chico y le decimos una pregunta y él lanza una hipótesis, está trabajando este proceso o esta operación mental, la número 13. Entonces, si ustedes se fijan, maestros, no necesariamente aprender implica que yo explique, sino qué está haciendo el cerebro del niño y qué capacidad tengo yo de observar eso. Ruben Forenstein nos dice, estos habilidades se pueden dar en 3 etapas o fases de la cognición. En la fase de entrada, en la de elaboración y en la de salida. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención estos procesos de salida que planteaba Ruben Forenstein. Oye, el chico puede explicarte con sus palabras, lo puede decir fluidamente, lo puede decir sin errores, con certeza, puede utilizar diferentes herramientas verbales por escrito, oral, grabado, ilustrado, puede hacer una transportación visual, puede leerlo y luego puede redactarlo. Esto es una cosa muy interesante. A veces cuando los chicos copian una cosa del pizarrón a su cuaderno y lo copian mal, están teniendo un problema de salida muy fuerte. En procesos de elaboración, los internos, puede definir el problema, está distinguiendo datos relevantes de los que no son relevantes, está haciendo una comparación de forma espontánea de tal manera que pueda clasificar, puede tener esta conducta sumativa de decir, oiga maestro, el día de ayer vimos esto, lo podemos utilizar también hoy, está estableciendo relaciones, está buscando otras estrategias. Esto es muy importante.
Pero Rubén Forenstein decía, ojo con los procesos de entrada, que el chico perciba, que perciba de forma clara, que pueda ser paciente, que no sea impulsivo, que no empiece un ejercicio antes de poder decir exactamente qué tiene que hacer. Tiene o cuenta con un espacio en donde él pueda ir clasificando, va ordenando muy bien, lee las instrucciones, te las puede parafrasear, puede decir, esto me recuerda lo que vimos en 2 o 3 sesiones, entonces el proceso de entrada es correcto. Fíjense lo que ya Rubén Forenstein nos aporta. Y él nos habla de esta modificabilidad, esta capacidad que tenemos los seres humanos de modificar nuestras estructuras cognitivas para pensar lentamente, para pensar bien, para pensar correctamente y plantearnos tener una respuesta de salida positiva, adecuada, correcta. Para lo cual, dice él, el maestro debe de ser un mediador, debe de potenciar las capacidades del alumno, no las suyas, no las del propio maestro. Y muchos de los procesos, maestros y maestras que nos han formado, potencian nuestra capacidad de enseñar, no de observar cómo está aprendiendo el estudiante. En este sentido, él dice, Rubén Forenstein, que el maestro debe de observar, su programa le llama programa de enriquecimiento instrumental, y lo que nos da es un mapa cognitivo para observar el proceso de aprendizaje de nuestro estudiante. Nos dice, el contenido es uno, pero debe de estar centrado en el acto mental que el niño, que nuestros estudiantes van desarrollando. Debemos de estar muy vigilantes de cómo el chico se expresa. E incluso dice Rubén Forenstein, si el maestro se expresa mal, si la verbalización y la capacidad verbal del maestro es pobre, va a empobrecer el acto mental, el mapa cognitivo del propio chico. También nos dice, debe de estar vigilante de las fases, de la entrada, de la elaboración y de la salida. Debe de estar atento de las operaciones mentales que está usando el niño. También debe de ver el nivel de complejidad y de abstracción. Es decir, que tanto el chico puede irse alejando de un concepto básico para irlo haciendo más abstracto o ir ampliando el concepto y profundizando el mismo. Y el nivel de eficiencia en donde el chico ya no necesita el cuaderno o no necesita revisar, él ya lo puede aplicar de una manera más adecuada. Ahí tiene, maestros, lo que Rubén Forenstein llama el mapa cognitivo. Y aquí nos ofrece algunos conceptos más de la función cognitiva. Pero también tenemos a Marzano, otro teórico que nos da una serie de herramientas que nos permiten ir entendiendo si nuestro material, nuestras actividades, lo que vamos haciendo en el aula, verdaderamente se vuelven una herramienta para provocar las habilidades del pensamiento, las habilidades mentales de nuestro chico. Y aquí la tienen. Esta es la taxonomía de Marzano, que nos dice, oye, el primer nivel, la capacidad de recordar. De hecho, uno de los que propuso recurrir al conocimiento previo fue Marzano. A ver, tú no puedes empezar una clase si antes no le dices al chico, oye, cuando hablamos de animales, cuando hablamos de vocabulario, cuando hablamos de sumar,
Cuando hablamos de tabla periódica, ¿en qué piensas? ¿Qué recuerdas? ¿Qué sabes? ¿Qué puedes traer ahora contigo? Luego lo que tiene que ver es la capacidad de comprensión, el análisis, la utilización y nos va dando habilidades de cada una de esas taxonomías. Entonces, maestros y maestras, como ustedes pueden ver, y ahí se les queda en la presentación, porque los maestros que ahora estuvieron con nosotros mañana recibirán la presentación. Es muy importante irnos metiendo, familiarizando con alguna de estos modelos. ¿Cuál, maestro? El que te guste, de tal manera que tú puedas saber cuáles de tus chicos van avanzando, cuáles se van deteniendo, qué habilidad no están utilizando y todo tu conducción, toda tu vinculación con los niños sea a partir de provocar habilidades de pensamiento. Eso, maestras y maestros, es el gran tema en el cual todavía tenemos que profundizar muchísimo. Si bien creo que los maestros, las maestras, contamos ya con un buen botiquín de actividades, de canciones, de provocaciones, de experimentos, de actividades. Ahora, cada vez que provoquemos el uso de alguna de ellas en el aula, lo que tenemos que estar atento es qué está pasando en el proceso mental interno de nuestros estudiantes, precisamente para poder ayudarles a ir avanzando. El chico no nos puede contestar. Por favor, maestros y maestras, estemos atentos a detenernos un poco con esos chicos. Hagamos alguna clasificación de los... Ay, perdón, se me había quedado puesto ahorita que me vi a algunos de ustedes, les decía que el tema que tenemos que ir avanzando cada vez más, maestros y maestras, es en qué pasa en el proceso mental de nuestros chicos y de nuestras chicas, que debemos verdaderamente ir viendo aquellos que van avanzando rápido, que se van expresando bien, que me dan rápidamente esa clasificación, esa organización, que vayan. A ver, sentémonos con los que van más atrasados, que se comparta la estrategia. A ver, dile cómo le insiste para resolverlo. Un poco apoyados en esta mentoría, en esta tutoría, para que los chicos vayan compartiendo, no resultados, maestros, vayan compartiendo estrategias. Ese es, maestros y maestras, el gran reto de las aulas hoy, ¿sí? Y yo veo por aquí algunos comentarios de ustedes, por supuesto, darles la bienvenida a los estados que hoy nos acompañan, al estado de Hidalgo. Gracias a ustedes, maestros, a los que han puesto aquí algunos agradecimientos, nada que agradecer. También le damos la bienvenida a Sonora, a San Luis Potosí, al Estado de México. Tenemos maestros y maestras de Querétaro, de Colima, también yo de regreso, muchos saludos a ustedes. También tenemos maestros de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos por aquí saludos también a Baja California, que tenemos maestros. Vamos a compartir la presentación, totalmente es para ustedes, maestros. Para eso las hacemos, para que ustedes nos ayuden a replicarlo en sus consejos técnicos con otros maestros, e incluso siempre subimos la presentación. También les damos la bienvenida a Veracruz. Tenemos ahí varios maestros de Veracruz. También tenemos representación de Coahuila,
de Chiapas, que nos da muchísimo gusto. Tanto la presentación como el video es para ustedes, maestros. Dice, desde San Luis Potosí también. A ver si tengo por aquí alguna pregunta para terminar con ella. Toda la información se las vamos a compartir. También tenemos representación de Nuevo León, de Michoacán. Bienvenidos todos. Gracias, nada que agradecer, maestros. Al contrario, lo que nosotros queremos es cada vez más que nuestras aulas no necesiten ni tanto material ni tantos libros, sino un maestro que dialogue, que rete el pensamiento de sus alumnos. Ese es el mejor elemento, herramienta, material didáctico para que nuestros chicos aprendan. La próxima, el día de mañana, retransmitiremos por si alguno de ustedes quiere invitar a otro maestro. Retransmitiremos el día de mañana para los que no pudieron estar hoy. El día de mañana, después de la retransmisión, les llega la liga y la presentación. Y la próxima semana, en martes, trabajaremos nuevamente una retransmisión, la de la maestra Patricia León, que habló de la formación del pensamiento crítico y que nos parece que redondea muy bien este tema. Lo que nosotros queremos, maestros y maestras, es agradecer a todos y cada uno de ustedes, de verdad, que nos acompañen, que usen estos espacios, que vayan enriqueciéndose entre ustedes. Esa es la labor, ese es el propósito de estos martes. Y comentarles que el próximo semestre daremos varias estrategias para apoyar los ejes integradores. Esperemos conocer ya muy pronto cómo va a ser la primera semana de capacitación y por supuesto que iremos acompañando todo lo que las autoridades les vayan proponiendo revisar. Nosotros también estaremos alimentando y estaremos enriqueciendo los diferentes materiales y recursos que hagan cada vez mejor nuestro trabajo dentro de las escuelas. Esperemos haber en estas 2 sesiones hablado de ese eslabón que si no conectamos cómo preparamos nuestras clases con esta capacidad de ver el aprendizaje y luego trabajar esos contenidos aplicados a la realidad del niño, maestros, nuestros niños seguirán perdiendo información, nuestros niños se seguirán aburriendo en las aulas y eso es contra lo que tenemos que luchar. Como siempre, maestros y maestras, agradecerles su presencia y como siempre despedirnos así en galería, abramos nuestras cámaras para que los maestros que nos ven en la retransmisión, pero sobre todo los que nos ven, porque todo esto está subido en internet, pues sepan que aquí se encuentran maestros y maestras que se forman, que todos los días quieren aportar algo a su labor. Como siempre, maestros y maestras, un abrazo bien fuerte y desearles lo mejor para este cierre de año y para la apertura del 2023. Nosotros los otros 2 martes seguiremos con retransmisiones. Siempre habrá algo para ofrecerles a todos y cada uno de ustedes. Descansen, ya nada más falta esta semana porque ya el viernes nos vamos de vacaciones. Maestros y maestras, muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Un abrazo fuerte.